Hay un momento en la vida en el que uno se da cuenta de algo incómodo. No importa cuánto hagas, cuánto te esfuerces o cuánto intentes agradar. Hay personas que simplemente no te tratan como mereces. Y lo peor es que tal vez has pensado que eso es culpa tuya. Tal vez creíste que debías hablar más fuerte, demostrar más valor o incluso cambiar tu forma de ser para recibir atención. Pero la verdad es mucho más simple y mucho más poderosa. No se trata de gritar para que te escuchen, sino de dominar el silencio que hace que tu presencia hable por ti. Hay una energía que no se compra, no se finge y no se mendiga. Se siente, se irradia y transforma la forma en la que los demás te miran, especialmente ellas. Hoy no vas a aprender a impresionar a nadie. Hoy vas a descubrir cómo recuperar algo que nunca deberías haber entregado, tu propio trono interior. Y cuando lo recuperes no necesitarás pedir respeto. Ellas te van a tratar como a un rey, porque un rey no lo exige, lo proyecta. Hay algo que la mayoría nunca aprende, porque pasa toda la vida intentando ser aceptado. Muchos creen que su valor está en lo que hacen, en lo que dicen o en lo que poseen, cuando en realidad el verdadero poder está en lo que son capaces de transmitir sin abrir la boca. Hay personas que entran a una habitación y nadie las nota. Hay otras que entran y la conversación cambia. No porque digan algo impresionante, sino porque su presencia modifica el ambiente. Eso no es arrogancia, no es suerte ni magia, es dominio emocional. Es una mente fuerte que no necesita exhibirse. Los estoicos lo entendieron mejor que nadie. El hombre que controla su respiración, controla su energía, y el que controla su energía, controla el espacio en el que está. La presencia silenciosa no es ausencia de palabras, es ausencia de ansiedad. Es caminar sin prisa, observar antes de hablar, elegir cuándo intervenir y cuándo mantenerse en silencio. Cuando aprendes eso, la atención llega sola, sin pedirla. En un mundo donde todos quieren ser escuchados, el hombre que sabe escuchar se convierte en el centro invisible del lugar. No hace ruido, pero todo el ruido parece girar a su alrededor. Está atento, no desesperado. Está firme, no rígido. Está presente, no pendiente. El que domina la presencia silenciosa no necesita llenar los vacíos con palabras porque no le teme al silencio. Sabe que el que teme al silencio teme conocerse a sí mismo. Las mujeres perciben eso de inmediato, incluso sin entenderlo. Lo sienten en la forma en que caminas, en tu tono al responder, en tu manera de mirar. Ella puede no saberlo, pero está calibrando tu energía todo el tiempo. Si detecta nerviosismo, si percibe urgencia o necesidad, comienza a tomar el control de la situación. Pero si nota calma firme, no indiferencia sino solidez, entonces sus defensas bajan. Siente que algo diferente está frente a ella. No lo puede definir, pero lo respeta. Cuando entras a un espacio y ya necesitas atención, admiras el ambiente más de lo que el ambiente te admira a ti. Estás en posición inferior, estás tratando de probar tu valor. Eso nunca funciona, porque el valor se siente antes de entenderse. Se ve en tu postura, en cómo no apuras tu paso, en cómo no te interrumpes a ti mismo, en cómo piensas antes de hablar. Un hombre que domina su presencia transmite que no está urgido. Y eso rompe cualquier intento de manipulación emocional, porque nadie puede presionar a quien no se deja acelerar. Esa es la esencia de la presencia silenciosa. No es hablar poco, sino hablar con intención. No es aparentar frialdad, sino proyectar control interno. No es soberbia, porque un rey no desprecia al pueblo, simplemente no compite con él. No busca ser aprobado por todos, porque no necesita pertenecer a ningún grupo para saber quién es. Los estoicos practicaban este estado de atención constante. Miraban el ambiente como un guerrero que observa el terreno antes de avanzar. Respiraban la paciencia como si fuera un escudo. Esperaban el momento correcto porque entendían que la reacción impulsa, pero la respuesta dirige. Y la presencia silenciosa es exactamente eso, dirección. No estás evitándole al mundo, estás decidiendo cuándo interactuar. No te escondes, simplemente no compites.
Dejas que los demás gasten su energía en explicaciones, justificaciones, exageraciones. Tú solo observas y respondes lo necesario. Eso no es pasividad, es fuerza filtrada. Y cuando aprendes a dominarlo, descubres algo curioso. Ya no necesitas impresionar a nadie. Algo en tu energía comienza a hablar por ti, y lo hace con más claridad de la que podrías expresar. Cuando eres dueño de tu presencia, ya no entras en un lugar preguntándote si encajas, porque sabes que tu valor no depende de ser aceptado. Si alguien intenta probar tu resistencia emocional con provocaciones, no reaccionas con enojo ni con sumisión. Solo respondes desde tu centro, con una calma que no se puede fingir. Y esa calma es un lenguaje que la mente humana entiende instintivamente. Si no te desestabilizan, te respetan. Esa es la fórmula silenciosa que activa el respeto. No es un truco, es un entrenamiento. No es una estrategia pasajera, es un cambio de mentalidad. Dejas de ser el que busca ser visto y te conviertes en el que simplemente está. La vida se vuelve más simple cuando aprendes a ser dueño de tu espacio. Ya no luchas por atención, porque entiendes que la autoridad verdadera se nota primero en cómo te comportas cuando nadie te mira, y cuando dominas ese estado, sucede algo inesperado. La energía de los demás se empieza a ajustar a la tuya. No tienes que pedir atención, el ambiente comienza a girar alrededor de ti. Hay algo que nadie te dijo. No necesitas ser el más fuerte, ni el más alto, ni el más interesante. Solo necesitas ser el más estable, porque la estabilidad vale más que la simpatía y más que la apariencia. Ella no busca perfección, busca seguridad. No busca explicaciones largas, busca comportamientos firmes. Y cuando eres capaz de mantener tu mente en calma, incluso en medio del caos, transmites algo que no se consigue con palabras. Transmites que sabes quién eres. La mayoría vive tratando de influir en los demás, pero los estoicos preferían influir en sí mismos. Cuando dominas tu presencia, lo demás llega solo. Y el día que logres estar en un lugar sin necesitar nada de él, ese día escucharás algo diferente en su voz, verás algo distinto en su mirada y entenderás por qué los estoicos jamás pedían respeto. Lo proyectaban. Hay una trampa silenciosa en la que muchos caen sin darse cuenta. Creen que para ser respetados primero deben ser aceptados y empiezan a actuar como si estuvieran en un casting permanente donde cada mirada es un juicio y cada palabra es una prueba. Cuando vives así, entregas tu dignidad pieza por pieza, hasta que un día descubres que ya no sabes quién eres sin la aprobación de los demás. Esa necesidad de agradar es una jaula invisible que no solo te debilita, sino que despierta en los demás una conducta que no esperabas. Cuando buscas su aceptación, pierdes su respeto. No es una regla moral, es un mecanismo humano. Lo que se mendiga pierde valor. Lo que se afirma desde la presencia, en cambio, empieza a generar una fuerza que los demás reconocen, aunque no puedan explicarla. El respeto propio no es gritar que vales, no es declararlo en voz alta, ni insistir en tu importancia. Es algo mucho más simple y mucho más difícil. Es ser firme con lo que no estás dispuesto a aceptar. El estoico no se respeta por hablar de respeto, sino por vivir de acuerdo con su propio código interno. No necesita convencer a nadie porque ya está convencido. La seguridad atrae, pero no la seguridad fabricada, no la que copia los gestos de otros, no la que imita discursos motivacionales ni posturas ensayadas frente al espejo. La seguridad auténtica nace de ser capaz de estar en soledad sin sentirte incompleto. Nace de tomar decisiones que incomodan pero que te alinean contigo. Nace de decir no, incluso cuando es más fácil decir sí. Y nace, sobre todo, de dejar de ofrecer tu valor como si tu existencia necesitara permisos para ser válida. Cuando un hombre entra en una conversación intentando caer bien, ya entregó su poder sin darse cuenta. Inicia desde abajo, espera aprobación antes de actuar. Mira la reacción antes de decidir si está bien ser quien es. Eso lo vuelve manipulable, impredecible y fácilmente sustituible. Una mujer lo percibe en segundos, porque la inseguridad no se esconde detrás de palabras amables. Se siente en la respiración,
en el tono, en los silencios incómodos. La mente humana detecta la necesidad antes de pensarla. Y cuando esa necesidad aparece, comienza un juego peligroso donde el otro tendrá control sobre tu estado emocional. Pero cuando aprendes a respetarte, el juego ya no existe. No te defiendes con gritos ni te proteges con agresividad. No necesitas demostrar fuerza porque tu calma ya lo dice todo. Respetarte no significa encerrarte en orgullo ni rechazar todo contacto humano. Significa entender que tu valor no está en lo que te permiten, sino en lo que decides. Significa reconocer que puedes estar rodeado de personas y aún así elegir tu propia dirección. Significa hablar desde tu esencia y no desde tu miedo. Un hombre que se respeta no necesita dejar claro que tiene límites. Los límites se notan por la forma en que actúa, no por la forma en que los anuncia. No se desespera por una respuesta, no persigue atención, no se altera si alguien se aleja. Sabe que el que intenta gustar a todos termina perdiéndose a sí mismo. Y cuando tu objetivo deja de ser agradar, ocurre algo curioso. Comienzas a atraer respeto sin buscarlo. Hay una frase que ejemplifica la esencia del estoicismo. Prefiero estar solo y en paz, que acompañado y perdido. Eso no es rechazo a los demás, es aceptación de uno mismo. El hombre que no se respeta busca refugio en la multitud, pero el que aprendió a estar completo no teme caminar sin compañía, porque sabe que la soledad no es un enemigo cuando uno sabe quién es. La soledad, para el que se respeta, no es una condena, es una prueba. Si puedes estar en silencio contigo y mantenerte en paz, entonces tu presencia se fortalece. Y cuando sales al mundo, ya no buscas que te completen, porque ya estás completo. Y desde esa plenitud aparece algo que muchas personas confunden con misterio, cuando en realidad es claridad. Es la claridad de alguien que no hace esfuerzos por ser aceptado. Es alguien que simplemente es. Las mujeres no buscan perfección, buscan presencia. No buscan obediencia, buscan dirección. Y esa dirección solo puede venir de alguien que primero aprendió a dirigirse a sí mismo. Un hombre que se respeta sabe que el respeto ajeno es un reflejo del propio. Si no te respetas, no te tomarán en serio. Si te respetas, no habrá que explicarlo. La fuerza verdadera no grita, se sostiene. El valor auténtico no se impone, se irradia. Y cuando entiendes esto, ya no necesitas gustarles, porque descubres que gustarte a ti es el primer acto de libertad que cambia todas las relaciones. Un rey no exige ser aceptado. Un rey no ofrece su trono para recibir aplausos. Un rey simplemente se sienta, mira el paisaje y sabe que no necesita nada más que estar en paz consigo mismo. Cuando alcanzas ese punto, no tendrás que pedir respeto. Ellas lo sentirán. La mayoría reacciona sin pensar. Apenas sienten una provocación, una duda, una contradicción o un gesto que les incomoda, responden con prisa. No lo hacen porque quieren, lo hacen porque su mente está entrenada para protegerse antes de comprender. Sin embargo, lo que parece protección suele ser temor disfrazado. Reaccionar rápido es una forma de mostrar que algo logró sacarte de tu centro, y cada vez que pierdes tu centro, también pierdes respeto. El estoico no reacciona, responde. Y la diferencia es enorme. La reacción nace del impulso. La respuesta nace de la conciencia. La reacción habla desde el miedo. La respuesta habla desde el dominio. No es lentitud, es estrategia. No es debilidad, es control. Saber esperar un segundo más antes de hablar puede cambiar una conversación completa, incluso una relación entera. Muchos creen que responder rápido demuestra inteligencia o seguridad, cuando en realidad es lo contrario. La inteligencia verdadera nace de la capacidad de procesar antes de emitir un juicio. El estoico espera, piensa y solo entonces habla. No espera porque duda de sí mismo, espera porque sabe que una mente acelerada no elige, solo reacciona. Y quien reacciona es fácil de manipular. La mente humana detecta ese impulso y lo utiliza en su favor.
Es por eso que hay personas que, sin agresión ni fuerza, logran dominar conversaciones simplemente dejando que el otro llegue agotado por su propio impulso. El arte de la respuesta lenta consiste precisamente en esto: observar primero, interpretar después, hablar solo cuando tu mente ya está en calma. Así evitas decir lo que sentirás necesidad de justificar más tarde y transmites algo que pocos consiguen: control emocional. La respuesta pausada es percibida como un signo de madurez, no porque te hace ver mayor, sino porque te hace ver dueño de ti. Si alguien te provoca y tú respondes sin alterarte, no solo evitas el conflicto, también desactivas la intención de poder del otro. Un ataque pierde fuerza cuando no tiene un blanco emocional que impactar. Por eso es tan poderoso responder cuando la mente ya está en equilibrio. La pausa corta impide que las emociones tomen el control del volante. Es un entrenamiento. Al principio cuesta, pero luego se convierte en una especie de escudo que te acompaña en cada conversación. Y cuando logras dominarlo, descubres que ya no tienes miedo a discutir ni miedo a defender tu punto de vista, porque sabes que una mente calma no es débil, es mucho más peligrosa que una mente acelerada. La calma intimida más que la agresividad, porque muestra que has ganado el combate interno antes de enfrentarte al externo. Muchas mujeres no respetan a ciertos hombres no por lo que dicen, sino por cómo lo dicen. Una voz apresurada transmite inseguridad. Una respuesta inmediata refleja necesidad de validación. Una mirada impaciente busca aprobación más rápido que argumentos. Pero una pausa, una simple pausa en medio de la conversación, produce algo diferente. La otra persona siente que hay convicción detrás de tus palabras. Capta que no estás correteando su atención, y aunque no lo exprese, nota que no te urge caer bien. La pausa habla por ti. La lentitud consciente es autoridad. La rapidez por ansiedad es debilidad. El silencio estratégico no es ausencia de ideas, es respeto por uno mismo. Si puedes respirar antes de responder, ya estás un paso por encima de quien habla sin pensar. Los estoicos entrenaban este principio cada día. No evitaban los conflictos, los enfrentaban con tiempo interno. Una mente que demora un segundo antes de actuar es capaz de ver lo que otros no ven. Puede distinguir mentira disfrazada de verdad. Puede detectar manipulación escondida en gestos amables. Puede notar miedo disfrazado de valentía. Y cuando ves todo eso, ya no eres vulnerable a los juegos emocionales porque ya no dependes de la velocidad, dependes de la claridad. La respuesta lenta no es una técnica social, es una filosofía de vida. Es reconocer que solo el que domina su tiempo interno puede elegir cómo vive el tiempo externo. Cuanto más te presionan a responder, más debes recordar que la autoridad se demuestra con silencio y que nadie puede obligarte a acelerar si tu mente ha aprendido a moverse sin prisa. La próxima vez que quieras responder, pregúntate si lo haces porque realmente quieres decir algo o porque no soportas el silencio. Si necesitas llenar ese silencio, no estás respondiendo, estás reaccionando. Si quieres expresarte con claridad, entonces puedes esperar un instante más, y ese instante puede marcar la diferencia entre perder tu centro o mantener tu dignidad. Recuerda esto: la reacción te lleva al terreno del otro. La respuesta te mantiene en el tuyo. La reacción busca protección. La respuesta demuestra dirección. Cuando aprendes el arte de la respuesta lenta, ya no peleas por atención ni discutes por nervios. Te conviertes en alguien cuya presencia pesa más que cualquier palabra. Y cuando eso sucede, no hace falta gritar para que te escuchen. Te escuchan porque has aprendido a no perder tu centro. Ese es el momento en que ellas empiezan a mirar con otros ojos. No estás compitiendo, estás gobernando tu espacio. Hay algo que genera respeto sin pedirlo y admiración sin pronunciar una sola palabra: la autodisciplina. Muchos hombres creen que lo atractivo está en lo visible, en el físico, en el dinero, en la apariencia, en los gestos sociales que parecen construir una buena imagen, pero la verdad es más profunda. Lo que realmente capta la atención de los demás no es lo que muestras, sino lo que sostienes sin que nadie te mire. No es lo que publicas,
es lo que haces cuando estás solo. No es lo que dices que harás, es lo que terminas haciendo incluso cuando nadie lo espera. La autodisciplina es ese lenguaje silencioso que las mujeres detectan con precisión. No saben a veces cómo explicarlo, pero lo sienten. Cuando alguien tiene una rutina, un propósito, un plan y la capacidad de sostenerlo sin excusas, algo en su energía cambia. No se mueve por impulsos, se mueve por intención. Y esa diferencia crea una presencia que se respeta sin negociaciones. Puedes tener un cuerpo fuerte, pero si tu mente es débil, se nota. Puedes tener mucho dinero, pero si tus decisiones son caóticas, se siente. Puedes tener palabras bonitas, pero si tu vida es un desorden, se percibe. El ser humano observa, incluso cuando finge no estar mirando. Y la mente femenina, especialmente, percibe coherencia de forma mucho más aguda. Ella no solo observa lo que haces, sino lo que no haces. ¿Dónde dedicas tu tiempo? ¿Cómo reaccionas ante los imprevistos? ¿Cómo gestionas tu energía diaria? La autodisciplina funciona como un imán silencioso porque demuestra algo muy valioso: control interno. Y el control interno es atractivo porque comunica estabilidad. Un hombre disciplinado puede avanzar lento, puede incluso fallar varias veces, pero la dirección firme en su vida lo vuelve confiable ante los ojos de los demás. La constancia, en un mundo de impulsos pasajeros, es poder. La disciplina personal no necesita aplausos, no necesita testigos, no necesita ser compartida para ser verdadera. De hecho, cuanto menos hablas de ella y más la practicas, más profunda se vuelve. Una de las razones por las que algunos hombres pierden respeto es porque anuncian lo que van a hacer antes de empezar. Buscan apoyo, aprobación, felicitaciones anticipadas, pero el estoico sabe que los planes no se publican, se protegen. La disciplina no se exhibe, se cultiva. No busca aplausos porque sabe que la validación externa puede debilitar la voluntad interna. Si estás acostumbrado a recibir estímulos antes de actuar, tu disciplina será frágil. Si tu fuerza depende de lo que otros opinen, tu motivación será débil. La disciplina debe nacer del compromiso con tu futuro, no de la necesidad del presente. Y cuando logras eso, tu presencia cambia y tu comportamiento deja huellas que se notan antes de ser contadas. La autodisciplina en un hombre no solo genera atracción, también genera respeto silencioso, porque muestra que eres capaz de gobernarte, muestra que puedes renunciar a un placer inmediato por un beneficio más grande después, muestra que puedes postergar una gratificación sin sentirte débil. Y esa capacidad revela que tu mente no está encadenada a los impulsos. Cuando eres capaz de decidir por encima de tus emociones, proyectas algo que muy pocos logran transmitir: control. No arrogancia, no superioridad, control. Eso es lo que comunica un hombre que se levanta temprano para entrenar sin decirlo, o uno que trabaja en silencio por un objetivo sin explicarlo, o el que evita excesos porque sabe que cada día está construyendo algo. Esa energía es difícil de fingir porque deja marcas en tu postura, en tu voz, en tu mirada. Ella lo ve, y aunque no lo diga, sabe que algo en ti es distinto. La disciplina también revela una verdad incómoda. No necesitas que nadie te empuje. Te empujas tú. No necesitas vigilancia constante. Tu voluntad es suficiente. Y cuando alguien percibe eso, entiende que estás en contacto con tu fuerza interna. Un hombre que es dueño de sus hábitos no puede ser dominado fácilmente, porque la autodisciplina no solo moldea el cuerpo, también moldea la mente, y una mente entrenada para resistir tentaciones está preparada para soportar tormentas. Esa es la verdadera esencia de un hombre fuerte, no el que provoca miedo, sino el que inspira respeto por la manera en que camina hacia lo que quiere. En un mundo lleno de distracciones, de vicios, de exceso de comodidad, la disciplina no es solo un hábito, es una declaración silenciosa. Y cada día en que eliges construir en lugar de escapar, estás enviando un mensaje que no se puede ignorar. Por eso, el hombre disciplinado tiene una ventaja poderosa. No depende de la aprobación de nadie para seguir adelante.
Puede estar rodeado de dudas, críticas o indiferencia y aún así continuar. Puede estar cansado y aún así hacer lo que dijo que haría. Puede fallar y aún así levantarse. Esa constancia crea un camino que los demás comienzan a observar con admiración. Las palabras sobran, porque la disciplina no se declara, se demuestra. Y cuando ella vea que sigues avanzando sin esperar aplausos, entenderá algo crucial. No estás buscando pertenecer, estás construyendo tu propio reino. Y un hombre que construye con paciencia, voluntad y silencio es alguien que merece respeto. Porque la disciplina no solo mejora tu vida. La disciplina te convierte en alguien que ya no necesita demostrar quién es. Y cuando eso ocurre, no solo te miran distinto, también empiezan a tratarte de una forma que jamás imaginaste. Uno de los errores más comunes que comete el hombre moderno es tratar de convencer a los demás de que sus intenciones son buenas, que su valor es real o que sus motivos son sinceros. Siente que necesita explicarlo todo para no ser malinterpretado, y en ese intento gasta tanta energía explicando lo que hará que le queda muy poca para hacerlo. Cada vez que justificas en exceso algo que aún no has demostrado, pierdes fuerza. Cada vez que das demasiados argumentos para defender tus decisiones, entregas tu autoridad a la opinión de los demás. Explicar demasiado no es comunicación, es inseguridad verbal disfrazada de claridad. El estoico entendía perfectamente que la palabra es débil si no está respaldada por acción. No necesitaba convencer, no necesitaba prometer, no necesitaba adornar sus intenciones. Hacía, y luego dejaba que los hechos hablaran. Cuando un hombre se siente presionado para explicarse, ya perdió el control de la conversación. Se coloca en una posición de defensa, como si necesitara permiso para avanzar o aprobación para existir. Pero el que actúa primero y habla después no teme al juicio, porque sabe que las palabras más fuertes no se pronuncian, se muestran. Explicar menos no es arrogancia, es coherencia con los principios. Si lo que haces nace desde tu convicción interna, no tienes necesidad de convencer al mundo. Si lo decides con claridad, no necesitas una multitud que lo aplauda. La gente respeta a quien sabe caminar hacia su meta sin consultar cada paso, sin anunciar cada idea, sin rogar aceptación. Porque la persona que vive explicándose es vista como alguien que duda de sí mismo. Y cuando dudas de ti, los demás comienzan también a dudar. En las relaciones personales, esto se percibe incluso más rápido. Cuando intentas justificar por qué reaccionaste de cierta manera, por qué quieres cambiar algo o por qué no estás de acuerdo con una conducta, a menudo crees que estás mostrando sensibilidad. Pero muchas veces lo que muestras es necesidad de aprobación. Hay palabras que buscan conexión sincera y hay palabras que buscan validación emocional, y esa diferencia se nota. No necesitas describir detalladamente tus límites para que los respeten. Puedes mostrarlos con calma simplemente actuando acorde a ellos. No necesitas explicar por qué has cambiado tu estilo de vida. Puedes demostrarlo con la constancia de tus acciones. No necesitas justificar una decisión si ya estás dispuesto a vivir con las consecuencias. La madurez no se explica, se demuestra en silencio, y la coherencia tiene un lenguaje aún más potente que cualquier discurso. Las mujeres sienten con claridad la diferencia entre el hombre que habla mucho y el que actúa con firmeza. El que habla mucho intenta influir desde afuera. El que actúa influencia desde adentro. El hombre que explica demasiado suele ser el que necesita controlar la percepción que tienen de él. Quiere ser aceptado antes de ser entendido. Quiere agradar antes de ser respetado. Pero el respeto no nace de los argumentos, nace de la congruencia. Si tus acciones no respaldan tus palabras, tu discurso se vuelve ruido. Si tu coherencia es frágil, tu voz pierde peso. Y si tu opinión depende de la reacción de otros, tu presencia pierde estabilidad. No necesitas aclarar cada detalle para ser comprendido. Necesitas construir una identidad tan clara que ni siquiera tengas que describirla. El hombre que vive desde su esencia irradia algo que no exige explicaciones: autenticidad. Los estoicos no evitaban hablar, simplemente hablaban cuando era necesario.
La brevedad no significa falta de ideas, significa respeto por el silencio. Entendían que quien sabe actuar no teme guardar silencio porque su conducta sostiene su mensaje. La energía del que vive justificándose es pesada porque muestra ansiedad. La energía del que actúa es ligera porque no carga con el peso de convencer. No siempre puedes controlar lo que otros piensen de ti, pero sí puedes controlar con qué fuerza vives tu verdad. Si tu vida está basada en la firmeza, no necesitarás explicaciones largas. Si tus decisiones están respaldadas por convicción, tu presencia hablará por ti. Y esa presencia es la que genera respeto, la que llama la atención sin pedirla, la que provoca que otros se pregunten qué hay dentro de ti que los obliga a observar. Cuando haces lo que dijiste que harías, no necesitas anunciarlo. Cuando cumples tu palabra aunque nadie lo note, no necesitas defender tu honor. Cuando vives desde tus principios, el mundo empieza a ajustar su percepción sin que tú lo exijas. Porque el que demuestra no necesita convencer. El que actúa no teme al juicio. El que vive con claridad avanza sin la necesidad de ser entendido. Y es entonces, justamente entonces, cuando comienza a suceder algo poderoso, la gente empieza a prestarte atención no por lo que dices, sino por lo que representas. Un rey no explica su dirección. Un rey no justifica su estrategia. Un rey no argumenta su voluntad. Un rey actúa, observa y continúa. Y cuando tú aprendas a hacerlo, no solo dejarás de pedir respeto, verás que las miradas cambiarán sin que digas nada. Porque el silencio, cuando está respaldado por acción, es mucho más fuerte que cualquier discurso. Decir no es una de las habilidades más difíciles de dominar porque en ese instante se revela tu verdadera relación con el respeto propio. Muchos hombres saben exactamente lo que no quieren, pero callan porque temen perder aprobación, oportunidades, afecto o cercanía. Guardan silencio para no incomodar y terminan viviendo una vida que sí los incomoda. Ceder para evitar tensión parece una salida fácil, pero cuando eliges la paz externa a cambio del conflicto interno, sacrificas tu dignidad. Y una vez que empiezas a negociar tu dignidad, ya no decides desde tu fuerza, decides desde tu miedo. El estoico comprendía que decir no es un acto de rebeldía, sino un acto de autoconservación. No se trata de rechazar al mundo, sino de elegir dónde no perderse uno mismo. Un no firme, dicho con calma, puede poner orden en un espacio caótico sin levantar la voz ni provocar una guerra. Porque un no bien dicho no es agresión, es claridad. El género humano responde con más respeto a un límite claro que a un silencio incómodo. Las personas pueden cuestionar tu opinión, pero reaccionan diferente cuando tu decisión está sostenida por una convicción visible. Cuando el no nace del enojo, sino de una postura sólida, deja de sentirse como un rechazo personal y empieza a sentirse como una declaración de identidad. Allí surge el respeto, porque quien es capaz de decir no, también es capaz de comprometerse de verdad cuando dice sí. El hombre que acepta todo no está mostrando bondad, está mostrando falta de dirección. Y cuando alguien no tiene dirección, se vuelve predecible, manipulable y fácilmente descartable. En cambio, quien sabe decir no está construyendo un camino claro. No cierra puertas al azar. Selecciona cuidadosamente cuáles abrir. La mente femenina percibe con precisión el momento en que un hombre renuncia a su poder interno. No necesariamente lo hace por maldad, sino porque la energía que proyectas invita a los demás a probar tus límites. Si siempre dices sí por miedo a incomodar, tu presencia deja de ser firme. Entonces ya no estás participando en la conversación, estás pidiendo permiso para pertenecer. El estoico nunca pedía permiso para ser fiel a sí mismo, no se rebelaba, no se imponía, solo se mantenía en pie con decisión interna, y esa postura transformaba la interacción sin necesidad de explicaciones. Cuando dices no con calma, sin culpas y sin justificaciones de más, la conversación cambia. El respeto empieza a aparecer en forma de silencio, de espacio, incluso de distancia, y esa distancia muchas veces es sana,
porque separa lo que se va de lo que debe quedarse. Decir no no significa alejarse de todos, sino acercarse a uno mismo. Hay amistades que crecen cuando pones límites y otras que desaparecen. Hay relaciones que se fortalecen después de un no y otras que se revelan como frágiles. Pero lo más importante no es la reacción de los demás, sino la transformación interna que ocurre cuando te atreves a sostener tu voz sin temblar. Porque la confianza no nace cuando todos están de acuerdo contigo. La confianza nace cuando decides mantener tu decisión, incluso cuando la reacción es incómoda. Y allí empieza a construirse tu carácter. La capacidad de decir no cuando es necesario no te hace duro, te hace definido. No te vuelve distante, te vuelve sólido. No te convierte en alguien frío, te convierte en alguien real. Un no firme es mucho más valioso que un sí inseguro, porque el sí inseguro puede abrir puertas hacia compromisos que no deseas, caminos que no te corresponden, presiones que no puedes manejar. El no consciente, en cambio, cierra lo que debe cerrarse para que tu energía no se disperse en 1000 direcciones. Y cuando tu energía no está dispersa, tu presencia se fortalece. Allí aparece el respeto verdadero. No porque intimidas, ni porque impones miedo, sino porque comunicas algo claro. Yo elijo mi camino. Y esa simple frase, sin ser pronunciada, transforma la manera en que los demás te perciben. Las mujeres especialmente intuyen cuando un hombre puede sostener su lugar sin buscar permiso. Eso produce atracción, no porque genera dominancia, sino porque comunica estabilidad. Un hombre que sabe decir no es alguien capaz de dirigir su vida. Y quien dirige su vida no necesita mendigar atención. La próxima vez que sientas el impulso de decir sí por miedo a perder algo, pregúntate primero si lo estás diciendo porque lo deseas o porque temes lo contrario. Si tu decisión nace del miedo, detén tu voz un instante. Respira. Recuerda que tu valor no proviene de lo que aceptes, sino de lo que eres capaz de rechazar con dignidad. El no no te hace perder respeto, lo activa. Y cuando logres sostenerlo en calma, sin agresión y sin culpa, verás algo distinto en la mirada del otro. No será rechazo, será reconocimiento, porque al final el respeto no se mendiga, se proyecta, y un rey nunca explica su no. Lo sostiene. Hay una diferencia profunda entre un hombre que transmite fuerza y otro que transmite ansiedad disfrazada de energía. Muchos creen que ser enérgico es hablar fuerte, moverse rápido, tener ideas constantes o mostrarse siempre activo, pero eso no es energía masculina verdadera. Eso casi siempre es ansiedad buscando escape. Cuando actúas desde el nerviosismo, desde la necesidad o desde el miedo a ser ignorado, puedes parecer fuerte desde lejos, pero cuando alguien se acerca, nota lo contrario. Percibe tensión, inseguridad, urgencia por ser notado, y esa urgencia destruye tu presencia, porque delata que no estás en control, que no estás actuando desde tu centro, que te mueves más para evitarte a ti mismo que para construir algo. La energía masculina real no compite por ser vista, no acelera para impresionar, no busca demostrar lo que sabe o lo que tiene, no busca parecer interesante. La energía masculina auténtica es dirección, foco, silencio y claridad de propósito. En otras palabras, no se agita, se orienta. Un hombre orientado no actúa para ser admirado, actúa porque tiene un camino que seguir, incluso si nadie lo observa. Puede moverse con rapidez, puede ser intenso, pero jamás se siente desesperado. La desesperación es el lenguaje de la ansiedad, y la ansiedad es lo que ocurre cuando tu mente ha olvidado que puedes detenerte un instante sin desaparecer. Si necesitas ser visto para sentir que existes, tu energía ya está en manos de los demás. La mente femenina intuye esta diferencia con una precisión sorprendente. Puede no tener argumentos, pero sí sensaciones. Nota el nerviosismo en los movimientos, en la mirada, en la postura. Siente el impulso de justificar cada palabra o cada decisión. Capta la necesidad de lanzar muchas frases para evitar silencios. El silencio, para la ansiedad, es el enemigo.
El silencio, para la energía masculina real, es la base. Cuando un hombre está conectado con su centro, el silencio no lo intimida. Puede estar entre muchas personas o en completa soledad y su presencia no cambia. No busca impresionar, no busca esconderse, simplemente está. Y ese estar con calma es mucho más dominante que cualquier reacción explosiva. La ansiedad masculina nace cuando no sabes convivir contigo mismo, cuando tu mente no ha aprendido a descansar, a respirar, a observar sin actuar inmediatamente, cuando sientes que debes hablar para que los demás no se olviden de ti. El problema no es hablar mucho, sino hablar desde el miedo. El problema no es moverte rápido, sino moverte porque crees que si te detienes, sentirás tu vacío. Muchos hombres no cargan con falta de valor, cargan con falta de calma. Lo que necesitan no es más motivación, sino más silencio interno. Porque el silencio fortalece, la ansiedad desgasta. El silencio ordena, la ansiedad confunde. El silencio permite que tus ideas crezcan. La ansiedad las corta antes de madurar. Los estoicos entrenaban la calma como un ejercicio diario, no como una teoría espiritual. Sabían que la mente acelerada siempre busca escapar del presente. Sabían que la ansiedad hace que un hombre viva, como si todo estuviera en llamas, incluso cuando no lo está. Por eso buscaban momentos de quietud y de soledad, no para aislarse del mundo, sino para reconectarse con su centro. Si aprendes a estar en paz contigo, te vuelves más fuerte que cualquier situación externa. Si aprendes a detenerte cuando todo parece urgir, desarrollas una capacidad que pocos alcanzan. Liderazgo sobre tus emociones. Esa es la base de la energía masculina real. No la fuerza física, sino la fuerza emocional. Hay una regla silenciosa que algunos descubren tarde. Si tu energía necesita ser validada, no es energía, es ansiedad. Y si es ansiedad, tarde o temprano se transformará en frustración, agresividad o dependencia emocional. El hombre que ha aprendido a ser dueño de su energía no busca aplausos ni pelea con el mundo. Se mueve hacia lo que le corresponde, no hacia lo que todos observan. Puede elegir hablar o callar. Puede avanzar con rapidez o esperar el momento correcto. Puede estar acompañado o caminar solo. Pero en cualquiera de esas situaciones hay algo que mantiene fijo, su dirección interna. Esa dirección es lo que lo hace confiable, respetable y difícil de quebrar. Cuando entiendas esta diferencia, dejarás de buscar maneras de parecer fuerte y comenzarás a construir tu fuerza desde adentro. Ya no te preocuparás si te miran, si te aprueban o si te entienden. Tú sabrás que tu energía no depende del reconocimiento. Depende de tu capacidad de mantenerte en pie incluso cuando nadie está mirando. Y eso, precisamente eso, es lo que las mujeres sienten. Porque no buscan un huracán que impresiona con su ruido. Buscan una montaña que impresiona con su silencio. Cuando tu energía se vuelve montaña, ya no necesitarás preocuparte por ser visto. Te verán, no por tu ruido, sino por tu presencia. La necesidad de reconocimiento es una de las formas más silenciosas de debilidad. Muchos hombres se desgastan tratando de ser admirados, buscando elogios, tratando de convencer a los demás de que son valiosos. Pero el valor nunca nace de la aprobación externa, nace de la coherencia interna. No necesitas que te digan que eres valioso si estás viviendo como alguien que lo sabe. Pedir respeto es admitir que no lo proyectas. Buscar admiración es confesar que dudas de ti mismo. El respeto verdadero no se demanda con palabras, se provoca con presencia. La gente no escucha tu discurso, observa tus acciones. No analiza tus promesas, mira tu constancia. No recuerda tus intenciones, recuerda tus resultados. Esa es la verdad incómoda que muchos intentan evitar. El valor no se afirma, se sostiene. El problema es que insistir en mostrar valor mediante palabras suele producir el efecto contrario. Explicar que eres alguien confiable no genera confianza. Decir que tienes principios no demuestra integridad. Repetir que mereces respeto no hará que nadie te lo dé. La mente humana responde con más fuerza a lo que ve que a lo que escucha.
El que habla de su valor busca convencer. El que actúa desde su valor ya está convencido. Y esa seguridad, cuando es auténtica y no artificial, crea un cambio sutil en las dinámicas humanas. No es agresiva, no es dominante, es tranquila, pero firme. Presencia que no pide permiso. Coherencia que no necesita testigos. El valor demostrado no exige atención, la atrae sin intención. En las relaciones personales, esta verdad es aún más evidente. Cuando un hombre siente que debe impresionar a una mujer, ya perdió la dirección. Si busca su aprobación antes de mostrar su esencia, ya entregó su centro. No hay nada menos atractivo que alguien que implora valoración. El respeto no se provoca tratando de gustar, se provoca permaneciendo fiel a lo que uno representa. Ella puede no entenderlo con palabras, pero lo siente en tu actitud. Percibe cuando tu comportamiento nace de convicción y no de necesidad. Nota cuando tomas decisiones que te hacen perder su atención, pero conservar tu integridad. Y cuando eso ocurre, algo en su mirada cambia. Puede alejarse, puede acercarse, pero siempre habrá una sombra de reconocimiento en su silencio, porque el respeto no siempre se expresa, pero siempre se percibe. Hay una diferencia nítida entre quien busca admiración y quien vive desde su propósito. El primero depende del eco de los demás para sentirse vivo. El segundo puede avanzar incluso en soledad, porque no necesita ser visto para seguir construyendo. Esa resiliencia es la que los estoicos cultivaban cada día. No actuaban para el público, actuaban frente a su propia conciencia. No competían con los demás, competían con su versión de ayer. Y esa competencia interna, cuando es constante, crea una fuerza que se nota incluso antes de hablar. Los ojos del que está en camino se reconocen fácilmente. No son arrogantes, son determinados. No brillan por ego, brillan por enfoque. No caminan buscando destacar, caminan porque saben a dónde van. Muchos buscan fórmulas para ser respetados, pero la fórmula más antigua sigue siendo la más poderosa. Vive como alguien respetable. No como un actor que interpreta un papel, sino como un hombre que se alineó consigo mismo. No necesitas respuestas inmediatas. Necesitas firmeza en tus decisiones. No necesitas demostrar tus capacidades. Necesitas ser constante en tu esfuerzo. No necesitas convencer al mundo. Necesitas demostrarle a tu mente que eres capaz de sostenerte incluso cuando es difícil. Cada día en el que eliges actuar con disciplina, integridad y responsabilidad, estás construyendo tu valor. No será visible al instante. No vendrá acompañado de aplausos, pero se consolidará dentro de ti y luego se reflejará en todo lo que hagas. Cuando tu valor se vuelve real, no necesitarás hablar de él. Podrás ocupar un espacio sin sentir que debes justificar tu presencia. Podrás mirar a los ojos sin sentir que necesitas impresionar. Podrás estar en silencio sin sentirte pequeño. Esa sensación es libertad, y esa libertad es respeto en sí misma. Lo que tú eres deja de depender de lo que ellos vean, porque un rey no mendiga reconocimiento. Un rey se comporta como tal sin esperar coronas. Vive con la frente en alto, con calma en el paso y con dirección en la mirada. Y cuando caminas así, el valor ya no se pide, se nota, se siente. Y tarde o temprano, los demás empiezan a tratarte como lo que tú siempre supiste que eras. Hay algo que supera la apariencia, el físico, el dinero e incluso la inteligencia, la libertad interna. No existe nada más atractivo que un hombre que no depende del juicio de los demás para sostenerse en pie. La mente humana percibe con claridad cuando alguien busca aprobación y cuando alguien vive desde su centro. La primera actitud produce tensión y desesperación silenciosa. La segunda irradia calma y una fuerza que no se puede fingir. La libertad interior no es indiferencia, no es ego, no es frialdad, es dominio propio. Es la capacidad de tomar decisiones sin que el miedo tenga la última palabra. Es vivir en medio del ruido sin permitir que el ruido penetre en tu mente. Es tener la valentía de mantener tu propia dirección aunque el entorno quiera desviarte. Esa libertad
despierta algo en quienes te miran. Y lo hace sin discursos, sin demostraciones y sin reclamos. Lo hace con la fuerza natural de quien se conoce a sí mismo. Muchos hombres creen que serán admirados si impresionan, si conquistan, si exhiben logros, si muestran evidencia constante de poder. Pero todo eso, cuando nace desde la inseguridad, se nota como ansiedad enmascarada. El hombre realmente libre no siente urgencia por ser admirado. No necesita exhibir victorias, no necesita mostrar cada paso. Camina ligero porque no está cargando con expectativas ajenas. Camina firme porque las decisiones que toma lo sostienen por dentro. Esa es la verdadera base del atractivo, la estabilidad emocional. Puedes tener belleza, puedes tener carisma, puedes tener encanto social, pero si tu mente vive como prisionera de la opinión ajena, tu energía se vuelve frágil. La libertad interior, en cambio, hace que incluso tus silencios tengan presencia. La libertad se percibe en pequeños gestos. Se nota cuando no te alteras por una mirada ajena. Se nota cuando puedes decir no sin culpa. Se nota cuando puedes estar solo sin sentir ansiedad. La libertad aparece cuando te atreves a renunciar a lo que no te corresponde, incluso si en el momento parecía valioso. Aparece cuando dejas de trabajar para los aplausos y comienzas a construir para tu conciencia. Aparece cuando ya no temes perder a alguien, porque entiendes que no hay pérdida más grande que perderse a uno mismo. Allí comienza el verdadero respeto. Allí empieza la verdadera atracción, porque el hombre libre no domina a otros, se domina a sí mismo. No busca controlar el ambiente, busca controlar su reacción ante el ambiente. No vive en guerra con el mundo, vive en paz con su decisión. Los estoicos sabían que todo lo externo puede desaparecer, pero lo que uno construye dentro puede convertirse en fortaleza. Entendían que todo aquel que necesita validación está en peligro, porque el mundo siempre puede cambiar su opinión. Por eso trabajaban su mente como un guerrero trabaja su espada. Practicaban renunciar al control de aquello que no dependía de ellos y sostener con firmeza lo que sí dependía: su carácter, sus decisiones, su conducta, su actitud. Esa postura emocional despertaba respeto sin exigirlo. El valor de un hombre no está en cuántas personas lo siguen, sino en cuántas veces pudo sostenerse en su verdad cuando nadie lo acompañaba. Cuando una mujer percibe libertad interna en un hombre, siente que no está frente a un niño tratando de impresionar, sino frente a alguien capaz de sostener el peso de sus propios silencios. La libertad no busca premios, no busca aplausos, no busca pertenecer. Se mueve como el agua, adaptándose, fluyendo, pero nunca perdiendo su esencia. Esa fluidez es poder, porque el agua no rompe la roca en un día, pero la desgasta con paciencia. La libertad interna trabaja igual. No hace ruido, pero transforma todo con el tiempo. Puedes no ser el más fuerte, ni el más admirado, ni el más brillante, pero si eres libre, serás alguien cuya presencia deja huellas. La verdad es simple: nada es más atractivo que un hombre que no está atado a la expectativa de nadie, porque quien no está encadenado a nada puede caminar hacia todo. Y ese tipo de hombre no ruega amor, no mendiga respeto, no pide oportunidades. Las crea con su actitud, las atrae con su equilibrio, las sostiene con su temple. La libertad interior es más poderosa que la seducción y más duradera que cualquier estrategia social. Porque el que es libre no busca compañía por necesidad, la elige por convicción. Un hombre así no se postra para ser aceptado, se mantiene de pie para ser auténtico, y cuando un hombre vive de esa manera, ya no necesita pedir que lo traten como un rey. Lo tratarán como tal no porque lo exija, sino porque su libertad es un reino en sí misma. Hay ideas que se olvidan rápido, pero hay frases que pueden acompañarte toda la vida si las entiendes desde lo profundo. Los estoicos no buscaban acumular conocimiento, buscaban vivir con claridad. Su filosofía no era un decálogo rígido de reglas, sino una forma de permanecer en pie, incluso cuando todo a su alrededor parecía incierto. Una de sus frases más poderosas decía así: soportar la tormenta
no es cuestión de fuerza, sino de estabilidad. Esa simple línea encierra un principio que puede transformar la manera en la que te ves a ti mismo. La fuerza se agota, la motivación fluctúa, el entusiasmo desaparece, pero la estabilidad es lo que te permite seguir de pie incluso cuando nadie espera que lo hagas. No se trata de pelear contra el mundo, se trata de resistir sin perder tu dirección interna. Esta frase no habla de aguantar por aguantar. Habla de estar presente aun cuando el caos quiere que huyas. Habla de sentir el miedo, la duda, la incomodidad, pero no obedecerlas. Habla de vivir con una base tan firme que tus decisiones no dependan del clima emocional del momento. Cuando entiendes este principio, te das cuenta de algo crucial. Muchos caen no porque sean débiles, sino porque no tienen un centro. Reaccionan desde el impulso, y el impulso suele traicionar. Una persona con estabilidad, en cambio, puede escuchar el ruido, pero no permitir que el ruido la controle. Puede escuchar críticas sin volverse contra sí misma. Puede enfrentar decepciones sin rendirse por completo. Puede sentir dolor sin volverse esclava de él, porque la estabilidad tiene un lenguaje propio. Yo decido cómo reacciono. Imagina aplicar esto en cada ámbito de tu vida. No reaccionas cuando te provocan, porque sabes que tu energía vale más que un momento de ira. No persigues atención cuando te ignoran, porque no necesitas que te miren para saber quién eres. No cambias tu esencia para agradar, porque entiendes que lo que se consigue con la caída de tu dignidad nunca es ganancia real. Empiezas a vivir desde un centro que no está movido por el miedo al rechazo, sino por la dignidad de vivir alineado contigo mismo. Eso es estabilidad, eso es respeto propio, eso es fuerza real. Y quien vive desde ese lugar proyecta algo que toca a los demás sin necesidad de discursos. Convicción. Una mente estable puede ser intensa, puede ser apasionada, puede incluso ser emocional, pero jamás será prisionera del entorno. Las personas comienzan a tratarte diferente cuando sienten que tus decisiones vienen de un lugar firme. La firmeza no necesita levantar la voz, ni mostrar los puños, ni actuar desesperadamente. La firmeza es ser capaz de estar en paz con lo que decides, incluso si no todos lo entienden. Cuando alcanzas ese nivel de presencia, ya no buscas tener razón, buscas mantener tu dirección. Y eso cambia todo, porque el hombre que vive desde la estabilidad no domina con agresión, domina con presencia. No grita, pero impone. No fuerza, pero influye. No exige, pero inspira. Y eso, cuando es auténtico, transforma la percepción de quienes te rodean. Los estoicos sabían que el mundo siempre intentará probar tu estabilidad. No lo hace por crueldad. Lo hace porque la vida misma busca revelar dónde estás parado. Puedes tener buena apariencia, buenas palabras o buenos planes, pero cuando llega el caos, esos elementos no son suficientes. Lo que te sostiene es tu centro. Lo que te mantiene en pie es tu capacidad de recordar quién eres cuando el ruido quiere distraerte de esa verdad. Y cuando logras vivir así, sucede algo inevitable. Las personas empiezan a tratarte como un rey, no porque lo exijas, sino porque tu estabilidad se siente como un reino propio. Estás sentado en tu trono interior. No hay necesidad de convencimiento, no hay necesidad de explicación, no hay urgencia por recibir aprobación. Hay claridad, hay dirección, hay presencia. Esa es la esencia del respeto, esa es la base de la atracción genuina, esa es la raíz de la fuerza emocional. Y esa frase estoica, si decides vivirla, no será solo un recuerdo, se volverá una forma silenciosa de caminar por la vida. Y tal vez un día, alguien te mire y diga lo que muchos sienten pero pocos expresan. No sé qué tienes, pero lo respeto. Ese día entenderás que nunca necesitaste pedirlo, solo necesitabas sostenerte, porque donde hay estabilidad, hay fuerza. Y donde hay fuerza auténtica, tarde o temprano, habrá respeto. No necesitas un título para tener autoridad, ni una corona para ser respetado. El verdadero rey es aquel que aprendió a gobernarse antes de intentar dirigir al mundo.
Durante mucho tiempo quizás creíste que el respeto venía después de impresionar, que la admiración aparecía cuando lograbas conquistar algo, que la mirada ajena era el juez que dictaba tu valor. Pero el camino estoico señala otra verdad, una que no se enseña con palabras sino con experiencia. El respeto comienza cuando dejas de perseguirlo, y la admiración nace cuando ya no la necesitas para sentirte completo. Cada capítulo de este camino tenía un mensaje oculto que ahora se revela con claridad. La presencia silenciosa te mostró que no necesitas elevar la voz para ser escuchado. El respeto propio te enseñó que no debes agradar para ser aceptado. La respuesta lenta puso orden a tu mente para que el caos no te empuje a reaccionar. La autodisciplina moldeó tu voluntad hasta volverla confiable. La coherencia entre tus actos y tus palabras cerró la puerta a cualquier duda sobre tu esencia. El no firme definió tus límites sin necesidad de levantar muros. La energía masculina real superó a la ansiedad disfrazada de fuerza. El valor demostrado dejó atrás la necesidad de mendigar reconocimiento. La libertad interior reveló que el atractivo no nace del ego, sino del dominio propio. La estabilidad estoica, finalmente, abrió ante ti el único trono que importa, el que está dentro de tu mente. Este recorrido no es un discurso motivacional ni una lista de técnicas sociales. Es una declaración silenciosa de independencia emocional. Es el recordatorio de que no puedes controlar cómo te miran, pero sí puedes decidir desde dónde vives. No puedes garantizar aplausos, pero puedes garantizar dignidad. No puedes impedir que algunas personas se alejen, pero puedes impedir que tus principios lo hagan. Al final, eso es todo lo que importa. Porque cuando la vida golpea, no pregunta si estás listo. Solo pregunta si tienes un centro. Si puedes mantenerlo, la tormenta no será tu enemigo, será tu prueba. Y cuando la superes, ya no serás el mismo. No porque cambió lo que tienes, sino porque cambió cómo caminas. En un mundo donde todos intentan ser vistos, tú puedes elegir ser alguien que se sostiene. En un mundo que corre, tú puedes elegir caminar con dirección. En un mundo de ruido, tú puedes elegir actuar desde el silencio. Y en ese silencio, lejos del aplauso y lejos de la necesidad, vas a encontrar algo que nunca debiste soltar: tu propio trono. No esperes a que alguien lo reconozca. No intentes explicarlo. Siéntate en él. Habita tu presencia. Defiende tu claridad. Y deja que el mundo ajuste su mirada por sí mismo, porque el hombre que aprende a gobernarse no necesita proclamarse rey. Lo es, y tarde o temprano, todos lo sabrán.